El aroma del pollo asado con romero aún flotaba en mi casita en Valle del Sol cuando saqué el último platillo. Había pulido la mesa esa tarde, colocado los vasos de cristal que heredé de mi madre y doblado las servilletas con cuidado, como si quisiera gritarle al mundo que el hogar todavía importa, que las cenas familiares podían mantenernos unidos. Pero cuando Marisela abrió la boca, el aire se volvió denso como si se hubiera roto algo. «No eres ni la mitad de mujer que mi suegra», dijo con una sonrisa afilada como vidrio roto. Mi mano tembló alrededor de la cuchara del postre. Por un instante me quedé helada a sus palabras, golpeándome más fuerte que el viento de la costa que sacude las persianas en noches de tormenta. Emiliano se removió en su silla. Javier tosió débilmente y sentí mi corazón estrellarse contra mis costillas. Dejé la cuchara, empujé mi silla hacia atrás hasta que las patas rasparon el piso de madera y dije con calma: «Entonces que ella pague tu renta». La cabeza de Emiliano se alzó de golpe. «¿Renta? ¿Qué renta?». Su voz se quebró tan fuerte que pareció hacer temblar el candelabro sobre nosotros. Sus ojos saltaron de mí a su hermana como si la mesa se hubiera inclinado bajo sus pies. Marisela se recostó cruzando los brazos y por primera vez esa noche su expresión se suavizó, no por bondad, sino por triunfo. «Vamos, Emiliano», ronroneó. «No finjas sorpresa. ¿De verdad creíste que el casero te dejaba quedarte en ese departamento por caridad?». Emiliano la miró fijamente, su rostro enrojeciendo. «Me dijiste, te dije lo que necesitabas escuchar», interrumpió ella. Luego giró su mirada hacia mí, su sonrisa ensanchándose. «Y tú, mamá, deberías leer la letra pequeña. El señor Valdez fue muy comprensivo cuando le expliqué nuestro arreglo familiar. Mi mundo dio un vuelco». «¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque mi instinto ya sabía que la respuesta no me gustaría. Marisela tamborileó una uña cuidada contra su vaso. «Tu nombre está en el contrato como codeudora. Todo muy oficial. Si retiras el dinero ahora, el señor Valdez tendrá todo el derecho de hacerte responsable. Legalmente, financieramente, totalmente». La horquilla de Javier chocó contra su plato. Abrió la boca, luego la cerró como si las palabras lo hubieran abandonado. Me aferré al borde de la mesa para estabilizarme. Los vasos de cristal me devolvieron el brillo como testigos mudos. Mes tras mes, había pagado su renta creyendo que era mi decisión, mi sacrificio secreto por mi hijo. Pero en ese momento me di cuenta de que mi hija había convertido mi sacrificio en cadenas. Emiliano empujó su silla con tal fuerza que casi se volcó. «Marisela, no lo hiciste. Dime que no lo hiciste». «No seas dramático», dijo ella alisando su vestido rojo sobre las rodillas. Estaba protegiendo a la familia. «Si mamá ya está pagando, ¿por qué no asegurarlo? Siempre eres tan descuidado con los detalles». Mi respiración sonó entrecortada y regular. Pensé en la medicina para la artritis que no compré el último mes, en los zapatos gastados que aún usaba para ir al mercado, en las noches que comí arroz con huevo para que los cheques se procesaran. Cada centavo había salido de mí, y ahora mi hija estaba frente a mí tratándolo como una jugada astuta en un juego. «No tenías derecho», susurré. Marisela ladeó la cabeza fingiendo inocencia. «Claro que sí. Siempre dices que la familia es lo primero, ¿no? Solo me aseguré de que cumplieras tu palabra». El silencio llenó la sala, roto solo por el tic-tac lento del reloj de la cocina. Emiliano se hundió en su silla con el rostro entre las manos. Javier intentó tomar la muñeca de Marisela, pero ella la apartó bebiendo de su vaso como si nada hubiera pasado. Miré a los hijos que había criado y sentí el suelo moverse bajo mis pies. Esto ya no era cuestión de ayudar o de tragarme el orgullo en silencio. Esto era tinta en papel, una trampa ya activada y mi nombre atado a ella.
y supe con la misma certeza con la que sabía que la marea llegaría al amanecer, que nada en mi vida volvería a ser igual después de esa noche. El tic-tac del reloj de la cocina resonó mucho después de que los platos fueron recogidos, pero apenas lo escuché. La sonrisa presumida de mi hija me perseguía mientras yacía en la cama esa noche. Sus palabras se repetían: codeudora responsable legal, asegurado. Cerré los ojos e intenté respirar a pesar del dolor en el pecho, pero todo lo que veía era el comienzo de todos 6 meses atrás. Fue Emiliano en mi puerta esa noche con los hombros caídos, los ojos rojos. La lluvia había empapado su chamarra y se quedó en el tapete como niño otra vez, no como hombre adulto. Mamá dijo con la voz quebrada: «Perdí mi trabajo». Dijeron que era reducción de personal, pero, en realidad, no querían cargar con peso muerto. Su risa fue amarga, frágil. «No sé cómo vamos a pagar la renta. Valeria ya llora todas las noches». Lo hice pasar antes de que sus palabras se congelaran en sus labios. Recuerdo haberle puesto una toalla sobre los hombros y preparado té, mientras él se sentaba encorvado en la mesa de la cocina. No me miraba. La vergüenza en su postura hablaba más fuerte que cualquier palabra. «Solo serán unos meses», prometió, tamborileando los dedos en una taza desportillada. «Hasta que encuentre algo. Siempre me dijiste que fuera responsable. Lo seré. Solo necesito un poco de tiempo». Esas palabras me atravesaron más de lo que él sabía. Responsabilidad. ¿Qué madre no quiere creer que su hijo lo dice en serio? No lo dudé. Saqué los ahorros que había guardado, el dinero que había protegido, peso a peso de décadas encorvada sobre una máquina de coser. Había cosido dobladillos hasta que mis dedos sangraron, bordado manteles bajo una lámpara mientras el resto de la casa dormía. Remendé vestidos de novia, trajes para quinceañeras, túnicas de coro, cosas para las celebraciones de otros, mientras las mías pasaban de largo. Ese dinero era para medicinas, para, tal vez, un último viaje a la playa antes de que mis rodillas cedieran. Pero cuando los ojos de Emiliano se llenaron, no hubo cálculo, solo instinto. Así que transferí los primeros 20.000 pesos al señor Valdez el casero. Me dije que era un acto de amor, no un sacrificio. Mes tras mes la transferencia salía el día 5, constante como la marea. Y mes tras mes recorté gastos. La medicina para la artritis se quedó en la farmacia mientras me decía que el dolor no era tan grave. Los zapatos se rompieron en las costuras y los remendé, en lugar de comprar nuevos. La cena se convirtió en arroz con huevo más noches de las que quería admitir. Incluso vendí el último broche de plata que mi madre me había dado para cubrir una tarifa extra cuando el banco subió el cargo por depósito directo. Emiliano insistía que era temporal. Una vez llegó con flores, me abrazó demasiado fuerte y susurró: «Gracias, mamá. Solo no le digas a Marisela. Ya piensa poco de mí. Es nuestro secreto. Nuestro secreto». Esas palabras me calentaron entonces como si me confiara algo sagrado. No vi lo que realmente era una cuerda que me ataba a sus fracasos. Guardé cada recibo. Los doblé con cuidado y los metí en una vieja caja de pan de lata con rosas azules desvaídas que alguna vez contuvo bollos cuando los niños eran pequeños. Estaba en el estante más alto de la despensa invisible, para todos menos para mí. Cada papel era prueba de mi devoción y mi tontería. Ahora, mirando el techo en la oscuridad, pensé en esa caja. Imaginé la pila dentro más gruesa cada mes, esperando como una pila de confesiones sin pagar. La sonrisa de mi hija en la cena me dijo que los secretos nunca se quedan escondidos. Se filtran, queman y eventualmente atraviesan el papel. Y supe que el fuego ya había comenzado. El tintineo de los cubiertos fue el único sonido que llenó la sala después del estallido de Emiliano. Mi hija alisó la servilleta en su regazo
como si nada se hubiera dicho, como si el aire no crepitara de tensión. Luego, con la calma de quien ha ensayado, volvió a empezar. ¿Sabes?, dijo Marisela con los ojos brillantes. Cuando visito el condominio de Elvira en Cancún, no puedo evitar sentirme inspirada. Tiene una vista al mar que quita el aliento. Ventanas de piso a techo, cortinas blancas que ondean con la brisa. Y se cuida tanto. El verano pasado estuvo 3 semanas en Europa. París, Florencia, Barcelona. Todo planeado al detalle. Eso es lo que hace una mujer de verdad. Construye su propio imperio. Javier se movió en su silla, carraspeó como si quisiera objetar, pero en cambio, alcanzó su vaso. Evitó mis ojos. Siempre evitaba mis ojos cuando su esposa hablaba así. Marisela siguió su tenedor trazando círculos en la salsa de su plato. Elvira no se queda aferrada al pasado. No pierde tiempo con cortinas viejas y platos desportillados. Invierte en sí misma, en su hogar. Todo en su vida es moderno, sofisticado, con visión de futuro. Me hace sentir orgullosa. Tragué con fuerza. Las palabras sabían a ceniza. Miré alrededor de mi casita las cortinas de encaje que cosí hace 20 años, la mesa de roble gastada pulida por innumerables comidas, los vasos de cristal de mi madre que habían sobrevivido generaciones. Cada pieza cargaba memoria, no moda. Para ella eran trastos. Para mí, eran la historia de mi vida. El dolor fue más profundo porque recordé los años que tallaron esas historias. Recordé encorvarme sobre la máquina de coser en el cuarto trasero, hasta que mi visión se nublaba noches en que la lámpara ardía mucho después de que la casa dormía. Cosí vestidos para quinceañeras, remendé trajes de boda, bordé manteles para las celebraciones de otros mientras las mías se desvanecían. Recordé vender el broche de plata que mi madre me dio su último regalo, antes de partir solo para cubrir el mes en que Emiliano necesitó más. Y aquí estaba mi hija alzando a Elvira como el modelo de mujer, como si todo lo que había cosido y sacrificado fueran retazos. Emiliano mantuvo la cabeza baja, los nudillos blancos, alrededor de su tenedor. No me defendió. No defendió a nadie. Javier se ocupó cortando un pedazo de pollo que nunca llevó a la boca. El silencio se convirtió en su escudo, y yo quedé expuesta bajo la mirada de mi propia hija. La sonrisa de Marisela se amplió cuando nadie la desafió. Por eso la admiro tanto, continuó. Nunca ha tenido que depender de nadie. Es independiente. Eso es fuerza. Eso es dignidad. Cuando la miro veo el tipo de mujer que quiero ser. Sus ojos se posaron en mí entonces, agudos y deliberados. Y cuando miro aquí, veo lo opuesto. Recetas viejas, historias viejas, formas viejas de vivir. Supongo que algunas personas están contentas con la mediocridad. La palabra se alojó en mí como un fragmento de vidrio. Mediocridad. Después de años encorvando mi espalda, renunciando a comidas, vendiendo tesoros, negándome medicinas para que mis hijos vivieran con dignidad, esto era lo que era mediocre. Mi mano descansó sobre el mantel que había cosido hace décadas. El hilo había resistido todos esos años, pero sentí que la tela de nuestra familia se desgarraba bajo sus palabras. Miré a mi hija, mi propia carne, mi propia sangre sonriendo, mientras elogiaba el imperio de otra mujer y desechaba el mío como nada. La herida no venía de Elvira, venía de la admiración que mi hija blandía como cuchillo. Y supe entonces que la admiración en las manos equivocadas puede cortar más profundo que el desprecio. La palabra mediocridad aún dolía cuando me levanté de la silla. Mis rodillas crujieron, pero mi resolución me sostuvo. Caminé a la despensa, bajé la caja de pan del estante y la llevé de vuelta así a la mesa. Marisela alzó una ceja. ¿Qué es esto? Postre número 2. Puse la lata con fuerza haciendo temblar los vasos.
El pestillo cedió bajo mi pulgar y saqué una pila de recibos doblados, transferencias bancarias, comprobantes, toda la evidencia silenciosa de lo que había cargado sola. Los esparcí sobre la mesa uno por uno hasta que la madera desapareció bajo el papel. La silla de Emiliano rasgó el suelo. Mamá no... Sí, lo corté, mi voz más afilada de lo que pretendía. Esto es con lo que has vivido. Mes tras mes. Dinero que salió de mi cuenta para que no perdieras tu techo. Su rostro palideció. Tomó un recibo, lo leyó y lo soltó como si quemara. Dijiste que el casero nos estaba dando tiempo, que entendía. La sonrisa de Marisela regresó astuta como zorro en el gallinero. Claro que entendió. Le dije que nuestra madre se encargaría. ¿No te lo dije, Emiliano? Un poco de papel nunca y hace daño. Emiliano la miró horrorizado. ¿Lo sabías? No seas infantil, dijo ella limpiando migajas invisibles de la mesa. Claro que lo sabía. ¿Crees que mamá apagaría y dejaría que se desvaneciera en el aire? Alguien tenía que asegurarlo. Eso se llama previsión. Sus manos temblaron sobre la mesa. ¿Cómo pudiste hacer eso sin decirme? Porque eres un desastre con los detalles. Su tono era ligero, pero sus ojos brillaban fríos. No iba a arriesgar un desalojo porque no puedes mantener un trabajo. Miré a Javier entonces esperando un destello de decencia, pero él clavó la vista en su plato, la mandíbula tensa sin decir nada. Su silencio era más fuerte que un grito, y en ese silencio escuché permiso. Marisela tocó el borde de un recibo. Esto es lo que pasa cuando la gente se niega a evolucionar. Algunos luchamos por más condominios, viajes, elegancia. Otros se aferran a retazos de tela y broches viejos, hasta que el mundo los deja atrás. Y luego todos pagamos el precio de la mediocridad. La palabra otra vez. Mediocridad. La escupió con precisión como un dardo dirigido a la parte más blanda de mí. Reuní los papeles en una pila áspera, mis manos inestables. Cada recibo era un fragmento de mí, arrancado en silencio, y ahora esparcido frente a los hijos por los que había sangrado. ¿Llamas a esto mediocridad?, pregunté en voz baja. Cada peso aquí es una noche sin medicina, una semana de arroz con huevo, un recuerdo empeñado. Me mides contra torres de cristal y vacaciones, pero olvidas quién cosió la ropa que llevas, quién vendió sus reliquias, para que pudieras estar de pie. La sonrisa de Marisela titubeó, pero solo por un instante. Para de romantizar el sacrificio. Nadie te pidió que jugaras a la mártir. Si hubieras vivido como Elvira, tal vez no estarías tan amargada ahora. La cabeza de Emiliano se alzó, los ojos húmedos, la voz quebrada. Marisela, para. Tienes razón. Hemos vivido de ella y yo lo permití. Pero Marisela solo puso los ojos en blanco. No te arrastres. Es patético. Su crueldad era un cuchillo, el silencio de Javier, la mano que lo sostenía, y la vergüenza de Emiliano, la herida que se extendía por la mesa. Los recibos yacían entre nosotros como fragmentos de vidrio roto, cada uno cortando más profundo, cuanto más los mirábamos. Y supe con la certeza de que la marea subiría fuera de mi ventana, que la verdad en esta mesa no nos uniría, nos separaría aún más. La casa quedó en silencio otra vez, pero no era paz. Era el silencio hueco y frágil que sigue cuando algo se rompe. Reuní los recibos en la caja de pan y la puse en el mostrador, aunque sentía como si estuviera guardando mi propia médula. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta de líneas, la que usaba para listas de compras, y dejé el bolígrafo flotar sobre ella. Mi mano dolía por la artritis, pero mi pecho dolía más por las palabras que mi hija dejó clavadas en mí. Mediocridad. Mártir. Amargada. Empecé a escribir. No una carta de disculpas, no una súplica, sino reglas. Límites. Los que debía haber tallado en piedra hace años.
Nada de insultos bajo este tejado. Nada de secretos atados a mi nombre o mi cuenta. Nada de demandas sin respeto. Las palabras me estabilizaron. Cada línea era como trazar un límite en sal, a través del umbral de mi propia vida, retando a cualquiera a cruzarlo sin consecuencias. Leí la lista en voz alta, mi voz temblorosa pero clara. Por primera vez en años no estaba escribiendo recordatorios para otros, ni listas de lo que necesitaba comprar para ellos, ni tareas pendientes. Estaba escribiendo para mí. A la 1 de la mañana guardé el papel en el cajón junto al teléfono y saqué el número del casero. Mis dedos dudaron sobre los botones, pero los presioné de todos modos. El buzón de voz del señor Valdez respondió con su tono cortante habitual. «Soy Anselma Torres», dije. «No cubriré más la renta de Emiliano. Los fondos que ha estado recibiendo se detienen de inmediato. Cualquier documento que me liste como responsable no es válido sin mi consentimiento. Si tiene preguntas, envíelas por escrito. Eso es todo». Colgué antes de que el miedo torciera mi resolución. La casita zumbaba con el sonido del motor del refrigerador. Afuera las olas chocaban contra las rocas constantes como cada noche de mi vida. Y sin embargo, dentro algo había cambiado. Caminé por el pasillo pasando las fotos de cumpleaños y graduaciones, los hitos que celebré incluso cuando mis propios sueños se guardaban como tela sin terminar. En la puerta de mi cuarto me detuve. Durante 71 años, dormí con la puerta abierta por si un hijo me llamaba en la noche, por si alguien me necesitaba. Esa noche giré la cerradura. El clic fue pequeño, pero en mi pecho sonó como una campana resonando sobre el océano. Me acosté el colchón hundiéndose bajo mi cuerpo cansado. Mis ojos buscaron respuestas en el techo, pero todo lo que sentí fue la quietud desconocida de la seguridad de las personas que más amaba. Los recibos, los insultos, la verdad esparcida en la mesa, no se deshicieron, pero ya no eran solo míos para cargar. Había trazado una línea, y esta vez tenía la intención de mantenerla. Cuando llegó la mañana, supe que la sal que había derramado en el umbral seguiría allí esperando a ver quién se atrevería a cruzar. Al día siguiente por la tarde, escuché el crujido de la grava bajo el coche de Marisela, antes de verlo. A través de la cortina de encaje, vi su vestido rojo otra vez, esta vez, acompañada por Elvira Prado, a su lado. Caminaban del brazo Marisela brillando como si hubiera traído a la realeza a mi puerta. Abrí antes de que tocaran. Mamá, dijo Marisela con voz suave como el satín. Pensamos pasar un rato. No te molesta, ¿verdad? El nosotras quedó flotando, mientras Elvira avanzaba con una sonrisa elegante. Extendió su mano cuidada y brillante. Anselma, he oído tanto de ti. ¿Qué lugar tan encantador tienes? Encantador. La forma en que lo dijo sonaba menos a elogio y más a eufemismo de agente inmobiliario para viejo y pequeño. Las dejé entrar aunque la cerradura aún pesaba en mi mano. Los tacones de Elvira repiquetearon en el piso de madera, su mirada deslizándose de estante a repisa, de alfombras a cortina. Asintió ante las cortinas de encaje que cosí yo misma, tocó el marco de una foto con un dedo. Luego retrocedió para observar la sala como si calculara los metros cuadrados. Marisela parloteaba a su lado. Ve, te dije que tiene carácter. Claro, le vendría bien una mano de pintura y la cocina podría renovarse por completo. Pero los cimientos son buenos, ¿no? Los cimientos son excelentes, murmuró Elvira, sus ojos deteniéndose en las vigas expuestas sobre nosotras. Propiedades como estas son raras en la costa. Los desarrolladores estarían muy interesados. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Desarrolladores. Interesados.
Las guié hacia el comedor aunque mi mandíbula estaba tensa. La voz de Nora flotaba desde el porche donde podaba sus rosales. Aún no había entrado, pero sabía que sus oídos eran lo bastante agudos para captar cada palabra. Marisela pasó junto a mí abriendo gabinetes sin invitación. Realmente deberías modernizar, mamá. La cocina de Elvira tiene encimeras de granito, portavinos empotrados, todo lo mejor. Esto podría verse igual de impresionante con un poco de inversión o el comprador adecuado. Elvira soltó una risa ligera. Bueno, no quiero entrometerme. Solo admiro las casas con historia. Mi condominio en Cancún es encantador, pero le falta este tipo de... pátina. Tocó un vaso de cristal en el aparador sosteniéndolo a la luz. Son preciosos. Debes estar muy orgullosa de conservarlos intactos. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa de un banquero calculando garantías. Desde el porche las tijeras de Nora se cerraron con un chasquido. Pátina, qué cosas, masculló lo bastante alto para que la escucharan. Marisela se giró rígida hacia la puerta, pero Elvira solo sonrió más ampliamente. Tu vecina tiene carácter. Eso es bueno para una comunidad. Luego bajó la voz. Pero honestamente, Marisela, si tu madre quisiera vender este terreno solo, ya valdría una fortuna. Lo escuché claro como el día, aunque parecían pensar que susurraban. Marisela se inclinó hacia ella como conspiradora. Exacto. Le digo que está sentada sobre un tesoro. Es prácticamente un desperdicio para ella. Sentí mi garganta cerrarse. Mi casita no era solo paredes y vigas, era donde mis hijos dieron sus primeros pasos, donde mi difunto esposo me tomó de la mano, en el columpio del porche, donde cada puntada de memoria estaba incrustada en la madera. Y ahora la rodeaban como buitres sobre carroña. Elvira palmeó el brazo de Marisela. Déjamelo a mí, querida. Conozco a las personas indicadas. Las tijeras de Nora chasquearon de nuevo, afiladas, como una campana de advertencia. Me apoyé en el respaldo de una silla la línea en sal, que tracé la noche anterior, ardiendo más brillante en mi mente. Pensaban que estaban rodeando a su presa, pero supe entonces que no me iría en silencio. 2 mañanas después, un golpe sacudió la puerta principal. Esperaba a Sixay y Nora con sus rosas o al cartero con su paquete habitual, pero en cambio encontré al señor Valdez, el casero, moviéndose incómodo en el escalón. Su corbata estaba torcida, su maletín desgastado, y sus ojos evitaban los míos. Señora Torres, dijo ajustándose los lentes. Solo necesito una firma rápida. Papelería de rutina. No tomará 1 minuto. Algo en su tono me hizo dar un paso atrás con cautela. Entró colocando su maletín en la mesa del comedor, donde los recibos habían yacido como heridas abiertas. Sacó una hoja de papel y la deslizó hacia mí con una sonrisa practicada. Un anexo, explicó. Solo confirma el arreglo de codeudora que discutimos. Nada importante. Miré el formulario. Mi nombre estaba ya escrito pulcramente en la línea designada fechado, 2 meses atrás. Nunca lo había visto antes. No firmé esto, dije. El señor Valdez carraspeó. Bueno, técnicamente sí lo hiciste. Quiero decir, me aseguraron que sí. Tu hija lo trajo. Explicó que no podías venir en persona. Dijo que habías autorizado que ella manejara los papeles. Supuse que estaba bien. Mi pulso retumbó en mis oídos. Supusiste mal. Nunca le di permiso. Alzó las manos como esquivando culpas. Mira, solo trato de asegurar la renta. Los tiempos son duros. Si tu hijo y tu nuera fallan, tú estás listada como garante. Eso es todo lo que dice esto. Empujé el papel hacia él. ¿Listada por quién? Ciertamente no por mí. Su mandíbula se tensó. El asunto es, señora Torres, que una vez que un nombre entra al sistema, quitarlo no es sencillo. El contrato te menciona.
Los estados de cuenta muestran pagos constantes desde tu cuenta. En papel parece legítimo. Me senté pesadamente en la silla más cercana. Mis manos temblaron mientras trazaba las letras negras de mi propio nombre, atado a una deuda que no acepté cargar. La red ya se había cerrado. Valdez suspiró. Lo siento de verdad, pero legalmente esto es vinculante. Si ellos dejan de pagar, recae en ti. Lo mejor es mantenerte al corriente. Nadie quiere el lío de las cobranzas. Lo miré a los ojos y por una vez no pudo desviar la mirada. Las cobranzas ya llegaron, señor Valdez. Han estado saliendo de mi cuerpo por meses. Mi salud, mi comida, mi dignidad. Considere esto mi aviso, no pagaré un centavo más. Abrió los labios como para discutir, pero me levanté antes de que pudiera, señalando la puerta. Si necesita más comunicación, póngala por escrito. Y envíela a tema a través de mi abogada. Abogada repitió, pero no respondí. Después de que se fue, me senté de nuevo en la mesa mirando el papel con el que intentó atraparme. Alcancé el teléfono y marqué el número que Nora había garabateado en una libreta semanas antes, un nombre que dijo que podría ser útil algún día: Graciela Morales. La línea sonó y una voz firme de mujer respondió. Bufete Morales. Soy Anselma Torres, dije intentando que mi respiración no temblara. Creo que mi hija agregó mi nombre a un contrato sin mi consentimiento. Hubo una pausa, luego una respuesta tranquila. Tráeme todo lo que tengas. Pero entiende esto, señora Torres, si los pagos han salido de tu cuenta y tu nombre aparece en alguna versión del contrato, ya estás listada como garante. La trampa está puesta. El teléfono pesó en mi mano. Ya listada, ya atada. Lo colgué lentamente, el peso de sus palabras, presionándome como la marea en pleamar implacable e inflexible, sabiendo que había caído en una trampa que ya se había apretado. La oficina de Graciela olía levemente a café y papel viejo. Me senté frente a su escritorio con la caja de pan en mi regazo, los recibos ordenados dentro. Ella los revisó con la precisión de quien está acostumbrada a clasificar evidencia, no recuerdos. Sus ojos se entrecerraron ante el anexo retroactivo que trajo el señor Valdez. Esto es problemático, dijo golpeando la página. Si esa firma no es tuya, es falsificación. Pero probarlo tomará tiempo y hasta entonces el contrato te trata como responsable. Si Emiliano o Marisela fallan en un pago, el casero puede ir tras de ti. Me froté las manos. Nunca firmé nada. Mi hija actuó sin mi conocimiento. La intención no borra los rastros en papel, dijo Graciela. Los pagos desde tu cuenta respaldan su historia. Pareces garante incluso si nunca estuviste de acuerdo. Sus palabras pesaron más que la pila de recibos. Miré las columnas ordenadas de números que me habían drenado, mes tras mes. Mis sacrificios destinados a mantener a flote a mi hijo se habían torcido en cadenas. Graciela se recostó. Dime, ¿has notado correo perdido? ¿Estados de cuenta que no llegan? ¿Actividad extraña en tu cuenta? La pregunta hizo que mi estómago se apretara. Pensé en el sobre que encontré una vez abierto antes de que lo tocara. La tarjeta de crédito que no usaba en años, mostrando de repente pequeños cargos, 400 pesos, aquí 600, allá. Los deseché como errores clericales, demasiado cansada para pelear con el banco. Pero ahora los patrones emergían como grietas en el yeso. Sí, admití lentamente. Sobres que nunca abrí. Cargos que no hice. Era Marisela quien revisaba el buzón la mayoría de las semanas. Dijo que me ahorraba la molestia. La pluma de Graciela rascó en su libreta legal. Podría estar interceptando tu correspondencia financiera. Es una táctica clásica de control. Mantener al mayor en la oscuridad, controlar la narrativa. Control. La palabra se cuajó en mi pecho.
Mi hija no me estaba protegiendo. Me estaba acorralando como ganado, manteniéndome dócil mientras dirigía mi vida hacia sus propias ambiciones. Imaginé la casita como se había sentido últimamente, vigas firmes en la superficie, pero termitas royendo por dentro sin ser vistas. Cada pequeña mentira, cada sobre interceptado, cada burla de mediocridad, había sido otro mordisco vaciando la estructura de la confianza hasta que solo quedó una cáscara. Graciela levantó la vista. Necesitas protegerte. Congela cualquier cuenta conjunta. Redirige tu correo a un buzón seguro. Guarda toda la documentación aquí, no en tu casa. ¿Entiendes? Asentí, aunque una pesadez se extendía en mí. Protegerse de mi propia hija. La voz de Graciela se suavizó. No se trata solo de dinero, señora Torres. Se trata de tu agencia. Si han tomado tus elecciones, tienes que recuperarlas. Agencia. Una palabra que no había saboreado en años. Cuando salí de su oficina, la caja de pan presionada contra mi pecho como un escudo, me sentí más firme y más rota a la vez. Caminé por el puerto donde las gaviotas giraban sobre los barcos pesqueros. El aire olía a sal y diésel, un recordatorio de que las cosas sobreviven, incluso en aguas corrosivas. Pero al regresar a mi casita las paredes parecían diferentes. No vi las cortinas de encaje ni el roble pulido, sino las pequeñas fisuras dejadas por años de erosión. Escuché de nuevo la voz de Marisela elogiando a Elvira, menospreciándome, y lo entendí ahora como estrategia, no descuido. No era solo descuidada con sus palabras, era deliberada tallándome para que mi silencio pareciera inevitable. Esa noche puse la caja de pan bajo mi cama, en lugar de en el estante de la despensa. Una fortaleza de lata para una vida que de repente, me di cuenta, estaba llena de brechas. Y mientras yacía despierta escuchando el oleaje golpear las rocas, me pregunté cuántos secretos más saldrían arrastrándose de la madera antes de que la casa que construí ladrillo por ladrillo se astillara por completo. Marisela llegó la semana siguiente con una bolsa de ropa colgada del brazo. Anunció antes de que la puerta se abriera del todo. «Mamá, vienes conmigo. La gala de Elvira te mostrará lo que es la elegancia». Intenté negarme, pero ella pasó junto a mí colgando un vestido plateado brillante sobre mi sofá, como si ya me perteneciera. «No puedes usar uno de tus cardigans desaliñados en un evento de caridad», dijo con los labios fruncidos. «Esto servirá. Contra mi mejor juicio fui. Parte curiosidad, parte el dolor de querer ver a la mujer que mi hija había elevado tan alto por encima de mí». Las luces del centro de Puerto Vallarta brillaban como cuentas de vidrio esparcidas sobre terciopelo negro. El salón del hotel se llenó de charlas, el aire espeso de perfume y dinero. Elvira flotaba entre la multitud en seda azul marino, cada cabello en su lugar, su sonrisa practicada y pulida. Besó a Pei y a Marisela en ambas mejillas, luego me miró con sorpresa cortés. Anselma dijo suavemente: «Qué gusto. Tu hija insistió en que nos acompañaras». La música creció un cuarteto de violines en la esquina. Me quedé cerca de la mesa de refrigerios intentando desaparecer. Pero las voces viajan cuando la gente olvida que el personal puede escuchar. Cerca del escenario capté la risa de Marisela brillante, casi desesperada. «No se preocupen», le dijo a una pareja de cabello gris con etiquetas de nombres en sus trajes. «El terreno de la casita ya está en la mira. Es una propiedad costera de primera. Yo manejaré a mi madre. Solo necesita un pequeño empujón». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Mi hogar, reducido a una promesa que no tenía derecho a hacer. Me giré hacia ellos, pero antes de que pudiera avanzar, la risa de Elvira tintineó como cristal. Hablaba con otro círculo de donantes,
pero noté que su banquero se acercó a Javier, que había llegado por separado. Estaban lo bastante cerca para que viera la tensión recorrer la mandíbula de Javier. «La hipoteca de la señora Prado está inflándose», susurró el banquero. «Los pagos se duplicaron el último trimestre. Si no reestructura pronto necesitará ayuda externa. Tu familia podría considerar intervenir». Los ojos de Javier se abrieron. Luego se dirigieron a Elvira como si ella pudiera escuchar. Asintió rígidamente aunque su rostro palideció. El pedestal, pensé. No era mármol pulido, solo yeso, agrietándose bajo demasiado peso. Me volví hacia Marisela, que seguía prometiendo mi vida como si fuera suya. Sí, es sentimental para ella, arrulló a la pareja. Pero una vez que vea los números, me agradecerá por guiarla hacia una elección más práctica. Elección práctica. Mi casita donde mecía Emiliano para dormir, donde Nora y yo compartimos café durante 30 años, reduciría a una ficha de negociación en su escalada hacia el favor de Elvira. La sala giró no por el champán, sino por la claridad. Me abrí paso entre la multitud, rozando hombros con lentejuelas y vasos tintineantes. La risa de Elvira sonaba más fuerte, pero vi la fisura debajo, las miradas nerviosas hacia su banquero, la tensión en sus ojos cada vez que un donante preguntaba por el condominio en Cancún. No era invencible. Se estaba ahogando vestida de seda. Marisela se aferró a su brazo como a un salvavidas, ciega a las grietas en el pedestal que adoraba. Me quedé allí el tiempo suficiente para saber una cosa con certeza: cuando ese pedestal cediera, no sería solo Elvira quien cayera. Y con ese pensamiento, me dirigí a la puerta, dejando atrás la música y el bullicio, el vestido plateado, pegándose incómodo contra mi piel, como si también supiera que no pertenecías a un salón construido sobre ilusiones. La mañana después de la gala llamé a un cerrajero. Al mediodía las puertas de la casita tenían cerraduras nuevas, su latón brillando en el aire salado. El hombre me entregó las llaves cálidas de su palma y las colgué en el gancho de madera junto a la entrada, donde todos podían verlas. No escondidas en un cajón, no deslizadas en el bolso de Marisela, no prestadas a Emiliano para emergencias. Estas llaves eran mías, y su vista hizo que mi pecho se expandiera con algo como un respiro tras ahogarme. Esa semana Nora me puso un volante doblado en la mano. «Vea esto, Anselma», urgió. «Necesitas aliados». Era un aviso de una clínica financiera en la biblioteca dirigida por una mujer llamada Imelda Calderón. Casi lo descarté. ¿Qué podía decirme una extraña sobre el dinero que la vida no hubiera ya tallado en mis huesos? Pero ese sábado fui. La sala comunitaria olía a café y lápices. Ancianos llenaban las sillas, algunos encorvados por el cansancio, otros con ojos agudos. Imelda estaba al frente, alta y firme, su voz cálida pero decidida, mientras hablaba de testamentos, poderes notariales, prevención de fraudes. «Tu firma es tu fortaleza», dijo. «Protégela. Si alguien te presiona para firmar, haz una pausa. Si alguien ofrece manejar tu correo, di que no. Si no entiendes un documento, tráelo a mí o a otro abogado antes de poner la pluma en el papel. El control no es egoísmo, es supervivencia». Sus palabras aterrizaron en mí como piedras en terreno firme. Levanté la mano lenta pero deliberada. «¿Qué pasa si tu nombre ya fue usado sin tu consentimiento?» La mirada de Imelda se encontró con la mía, firme como el haz de un faro. «Entonces, luchas, documentas, denuncias, reclamas. Nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo». La sala zumbó con murmullos, cabezas asintiendo. Sentí algo moverse, dignidad tal vez enterrada bajo el cansancio. Después de la sesión me quedé para hacer preguntas. Imelda escuchó con atención, tomando notas, mientras describía el anexo retroactivo, los cargos en mi cuenta.
Tráeme copias, dijo. Y no subestimes lo que ya sabes. Has llevado cuentas en tu cabeza por años. Ahora afílalas. Pon todo por escrito. Cuando regresé a casa saqué una libreta nueva y comencé a escribir no solo compras y recordatorios de renta, sino un registro completo de cada peso que había sangrado de mí. Fechas, cantidades, razones. Cada línea me fortalecía como coser una costura lo bastante fuerte para sostener. Mientras tanto, la casa al otro lado de la ciudad se vació. Las llamadas de Emiliano se volvieron menos frecuentes, su voz más débil cada vez. Tuvimos que dejar el departamento. Admitió al fin. El casero no quiso esperar. Lo imaginé cargando cajas a una pensión barata del tipo con paredes delgadas y puertas que no cierran bien. Mi hijo de 35 años y desgastado reducido a lo que el orgullo y el engaño le compraron. Una parte de mí quiso correr a suavizar su camino como siempre lo había hecho. Pero luego mis ojos se posaron en las llaves brillando en el gancho. Me quedé sentada. Esa noche cerré mi puerta otra vez. El sonido no fue solo metal deslizándose en su lugar, fue un límite sellado. Los recibos en la caja de pan, las notas en mi libreta, las cerraduras en mis puertas. Todo formaba un nuevo ritmo. No sacrificio, no silencio, sino defensa. Por primera vez en años sentí que mi vida no era solo algo que se tomaba, era algo que se protegía, y mientras apagaba la lámpara la pregunta me apretó. ¿Podía la dignidad reconstruirse con cerraduras nuevas y libretas afiladas, o solo estaba retrasando el próximo golpe? Era media tarde cuando escuché un golpe tímido en la puerta. 3 toques suaves, nada como los golpes imperiosos de Marisela. Abrí y encontré a Emiliano en el escalón, con los hombros caídos, un sobre de papel en la mano. Mamá dijo en voz baja, «Traigo algo para ti». Dentro del sobre había billetes gastados por muchas manos, pero doblados con cuidado. Los puso en la mesa como una ofrenda. Son 4.000 pesos. De mi nuevo trabajo. Conserje. Noches principalmente. Su voz se quebró un poco, pero no había arrogancia ni excusas. Solo cansancio y algo más vergüenza. No toqué el dinero. «¿Por qué me traes esto, Emiliano?» Bajó la mirada hacia sus manos. «Porque te debo. Más de lo que puedo contar». De su chamarra sacó otro papel, una libreta de líneas como la de un escolar. La deslizó sobre la mesa. Lo escribí, todo lo que pude recordar. Lo que diste, lo que ignoré. La abrí. Su letra tambaleante llenaba la página desigual pero sincera. Cada línea era un recuerdo, una deuda sin pagar. Vendiste tu broche por mis libros de texto. Trabajaste con fiebre para que pudiera ir al viaje de fútbol. Me diste tu abrigo ese invierno cuando perdí el mío. Las palabras se emborronaron mientras mis ojos se llenaban. Tracé una línea temblorosa con el dedo, escuchando al niño que alguna vez fue resonar en el hombre frente a mí. Emiliano, susurré una disculpa. Es más que una lista. Lo sé, dijo con voz baja. Por eso traje el dinero también. No es mucho, pero es honesto. Y es mío. Por primera vez en meses sentí que algo se aflojaba dentro de mí, no el perdón, aún no. Pero los primeros brotes de una confianza reconstruida, ladrillo por ladrillo. Reuní los billetes en una pila ordenada. Lo guardaré, dije, pero no como pago. Como prueba. Prueba de que puedes trabajar, de que puedes asumir la responsabilidad. Sus ojos se alzaron esperanzados. «¿Entonces, me ayudarás?» Negué suavemente con la cabeza. «No como antes. No más rentas. No más transferencias secretas. Pero te haré esta oferta. Por cada 1.000 pesos que ahorres yo pondré otro 1.000. No para cubrir deudas, sino para construir algo. Un futuro. Traes 1.000, yo pongo 1.000. Ahorras 10.000, tendrás 20. Pero no te cargaré más. Caminaré a tu lado si tú caminas por ti mismo». Se recostó atónito.
Por un momento pensé que protestaría que el viejo dejo de derecho reaparecería. Pero en cambio, asintió lentamente. Lo intentaré. Lo juro, lo intentaré. La libreta que escribió quedó abierta entre nosotros, sus páginas llenas de confesiones torpes. La deslicé hacia él. Sigue escribiendo. Cada vez que recuerdes, cada vez que quieras rendirte, escríbelo. No para castigarte, sino para recordarte. El arrepentimiento no es una lágrima en mi mesa, Emiliano. Es lo que haces después de que las lágrimas se secan. Cerró la libreta con manos temblorosas. Gracias, mamá, por darme una oportunidad más. ¿Una oportunidad más?, repetí suavemente. ¿Cuántas veces había dicho esas palabras a lo largo de los años? Pero esta vez, con las llaves brillando en el gancho y mi libreta firme en sus líneas, supe que la oportunidad era suya para conservar o perder, no mía, para ofrecer eternamente. Cuando se fue la casa se sintió pesada de silencio otra vez, pero no era el silencio frágil de la vergüenza. Era espera. Espera para ver si el arrepentimiento podía durar más que la primera disculpa, el primer sobre la primera lágrima. La llamada llegó un jueves húmedo por la noche. La voz de Javier era baja, casi conspiradora, cuando contesté. Mamá, necesito decirte algo y Marisela no puede saber que llamé. Mi corazón se apretó. Javier rara vez me buscaba. Había aprendido temprano a quedarse en la sombra de Marisela, asintiendo a sus palabras afiladas. ¿Qué pasa?, pregunté. Suspiró. Es Elvira. No es lo que Marisela piensa. Revisé unos archivos que su banquero dejó en la gala. No debí, pero la curiosidad me ganó. Está ahogada, mamá. El condominio en Cancún hipotecado. Los viajes a Europa pagados con dinero prestado. Está 3 meses atrasada en una hipoteca inflada. El imperio del que Marisela presume es puro humo y espejos. Las palabras me golpearon como una ráfaga repentina. Durante meses había escuchado a Marisela medirme contra esa mujer pulida. Y ahora el brillo de la corona de Elvira no era más que pintura descascarada. ¿Marisela lo sabe?, pregunté. No, dijo Javier rápidamente. Y si lo sabe, no lo admite. Pero he notado que Elvira se está alejando. No responde sus llamadas tan rápido. No está tan ansiosa por exhibirla. Hizo una pausa. Se está distanciando, mamá. Creo que sabe que el colapso viene. Le agradecí, aunque mi voz tembló. Cuando colgué el reloj de la cocina, sonó más fuerte cada tic, un recordatorio de cuán frágiles son las ilusiones. 2 días después, Marisela irrumpió por mi puerta sin tocar. Sus mejillas estaban sonrojadas, su cabello menos perfectamente arreglado que de costumbre. «Mamá, tenemos que hablar», anunció lanzando su bolso al sillón. Me quedé sentada en la mesa, mi libreta abierta frente a mí. «Te escucho». Sus ojos se posaron en la caja de pan junto a la estufa. Luego volvieron a mí. Elvira dice que el mercado está cambiando. Los desarrolladores están rondando propiedades costeras. Si vendes ahora, podrías obtener el doble de lo que vale la casita. Es lo inteligente. Por una vez piensa con cabeza. Entrelacé las manos. ¿Inteligente para quién, Marisela? ¿Para mí o para ti? Se erizó. Para todos nosotros. Para esta familia. Podrías ayudar a Emiliano a levantarse. Podrías... Ya lo estoy ayudando. Interrumpí, pero no con limosnas. Está trabajando ahora, ahorrando. Igualaré sus esfuerzos, no los borraré. Su boca se torció. Eso es ridículo. ¿De qué sirve el sueldo de un conserje frente a una verdadera oportunidad? Con una venta podríamos empezar de nuevo. Elvira dice. Elvira, repetí con firmeza. No es la reina que imaginas. No es tu salvavidas. Tiene sus propias deudas, Marisela, más de las que te das cuenta. Sus ojos se abrieron, pero solo por un latido. Luego la máscara volvió a su lugar. Eso es chisme. Mentiras de gente celosa de su éxito. No dije con firmeza.
Es un hecho. Y aunque no lo fuera, mi casita no es tu ficha de negociación. Se levantó paseando por la sala como un gato enjaulado. Estás cometiendo un error. Crees que tu independencia es noble, pero es egoísta. Cuando este lugar se pudra a tu alrededor, no esperes que te salve. Sostuve su mirada con firmeza. No espero que me salves, Marisela. Nunca lo hice, pero tú necesitas preguntarte qué pasa cuando la mujer que adoras, la que usas para menospreciarme, deje de contestar tus llamadas. Por primera vez titubeó. El miedo detrás de su bravata se filtró el miedo al abandono, a quedar a la diástera a la deriva, cuando su ancla elegida se desmoronará. Tomó su bolso su voz afilada pero temblorosa. Te arrepentirás de esto. La puerta se cerró de golpe haciendo temblar la cerradura nueva, pero dejándola intacta. Miré las llaves brillando en el gancho, su brillo firme contra la luz tenue, y supe que las grietas en su corona se estaban ensanchando más rápido de lo que ella podía cubrirlas. Los invité a todos a cenar Emiliano, Marisela, Javier, aunque la invitación fue más una citación que una solicitud. La casita olía a pollo con romero y pan fresco, el tipo de comida que alguna vez hice para calmar los ánimos, pero esa noche tenía un propósito diferente. La mesa estaba puesta con sencillez, los vasos de cristal de mi madre frente a cada plato. Sobre las servilletas dobladas había sobres sellados pulcramente, cada uno escrito con mi letra. Cuando se sentaron, el aire ya estaba tenso, cargado de cosas no dichas. Emiliano evitaba la mirada de Marisela. Javier estudiaba su tenedor. Marisela llevaba su vestido rojo otra vez, como si fuera una armadura que pudiera disfrazar las grietas en su corona. Los dejé probar la comida antes de hablar. Luego alcancé mi sobre, saqué el contenido y comencé a leer. Esto es una declaración. Dije con calma, no de afecto, no de quejas, sino de hechos. Mi voz resonó sobre el tintineo de los cubiertos, firme a pesar del temblor en mi pecho. Primero, no habrá transferencias de esta casita ahora ni nunca, sin mi consentimiento expreso, atestiguado por un abogado. Este hogar es mío, no una garantía, no un cebo para desarrolladores. Segundo, los insultos, ya sea sobre mi valor, mi trabajo o mi vida, no pasarán desapercibidos en esta mesa ni en ninguna otra. Las palabras hieren más que las deudas, y no hospedaré más crueldad bajo mi tejado. Tercero, las deudas que ustedes incurran con caseros, bancos o conocidos son su responsabilidad, no mía. No seré engañada, presionada ni manipulada para cargarlas. Hice una pausa mirándolos a los ojos uno por uno. Esto no es un final, es una línea. Ayudaré a quienes la respeten y me apartaré de quienes no lo hagan. Luego puse mi copia en la mesa y empujé los otros sobres hacia ellos. Lean, guárdenlos, considérenlos vinculantes. Emiliano fue el primero en abrir el suyo. Sus manos temblaron mientras desdoblaba el papel, sus ojos escaneando rápidamente. Tragó con fuerza, luego asintió. «Firmaré», dijo suavemente. «Lo necesito más de lo que sabes». La risa de Marisela fue cortante. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un contrato?» Las familias no necesitan contratos. Las familias se basan en lealtad, en amor, en respeto, corregí. Y donde el respeto falla se necesita claridad. Arrugó su sobre en el puño arrojándolo sobre la mesa. «Esto es absurdo. Estás intentando convertir una cena en una sala de tribunal». Javier carraspeó. Su rostro estaba pálido, pero su voz tenía una fuerza tranquila que no le había oído antes. «Tiene razón, Marisela. No sobre que sea absurdo, sobre que es necesario. Vi los números en los archivos de Elvira. Si mamá no hubiera trazado una línea, todos nos hundiríamos con ella». La cabeza de Marisela se giró hacia él, la furia destellando. «No tenías derecho. Tenía todo el derecho», interrumpió él, su voz más firme ahora. «Porque estoy cansado de fingir, cansado de verte adorar a una mujer
cuyo imperio ya se está cayendo, y arrastrarnos a nosotros mientras lo haces. La sala se quedó en silencio. El rostro de Marisela se endureció, pero bajo eso capté un destello de pánico. Emiliano alcanzó una pluma de su chaqueta. Firmó al pie de la página y la deslizó hacia mí. Su firma era torcida pero deliberada. Ahí está. Esa es mi promesa. Miré a Javier. Dudó, luego tomó la pluma y siguió. Marisela se levantó abruptamente de su silla rasgando el suelo. No pueden obligarme a firmar mi futuro. No, dije con calma. No puedo, pero puedo elegir quién se sienta en esta mesa y bajo qué términos. Tomó su sobre arrugado como un arma, luego salió furiosa de la sala, la puerta golpeando contra el marco. El silencio que siguió fue diferente al de antes, no frágil, no pesado, sino expectante, como si la casa misma se inclinara para ver qué crecería en el espacio que Marisela dejó atrás. La noche siguiente Marisela regresó sus tacones, golpeando las tablas del porche como martillos. No tocó. Irrumpió por la puerta, el rostro sonrojado, los ojos encendidos. Me has humillado. Espetó. En la cena, en la gala de Elvira, en todas partes. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has cortado, me has hecho parecer una tonta frente a gente que importa. Si sigues así, mamá, me perderás para siempre. No esperes verme en las fiestas. No esperes llamadas. No esperes nietos. Sus palabras sacudieron las paredes, pero me quedé inmóvil con las manos cruzadas sobre la mesa. Durante años esas amenazas habían sido suficientes para doblegarme, para hacerme tragar insulto tras insulto. Pero no esa noche. Marisela, dije en voz baja, el amor no es una factura. Parpadeó desconcertada. No puedes amenazarme con tu ausencia como si fuera una cuenta que debo pagar. El amor no es un recibo que te deba. Si te vas es tu elección, pero no compraré tu presencia con mi dignidad. El aire cambió. Por un largo momento pareció atrapada entre la furia y la incredulidad, como si hubiera esperado que me derrumbara. Emiliano, que había estado en silencio en un rincón, habló con vacilación. Tienes razón, Marisela. He tomado más de lo que he dado. Lo veo ahora. Si mamá sigue dando solo para mantenernos cerca, entonces no somos familia, somos parásitos. Marisela se giró hacia él. ¿Tú, de entre todos, estás de su lado? Después de todo lo que ha hecho para menospreciarnos, Emiliano negó con la cabeza. No después de todo lo que ha hecho para salvarnos. Hay una diferencia. Javier el callado. Javier, que se había escondido tras la sombra de Marisela durante años, carraspeó. Estoy con mamá también, dijo su voz firme, aunque sus manos se apretaban a sus costados. Marisela lo miró como si la hubiera golpeado. ¿Tú? Asintió lentamente. He visto cómo tuerces sus palabras, cómo exhibes sus sacrificios como debilidades. Me quedé callado porque era más fácil. Pero el silencio tiene un costo. No lo pagaré más. La tormenta que había llenado la sala se rompió entonces, no con más truenos, sino con silencio. Un silencio pesado, purificador, del tipo que sigue a una tempestad cuando el viento finalmente cambia. Afuera podía escuchar el mar en el acantilado, las olas rompiendo contra las rocas firmes y fuertes. El viento se colaba por las grietas de las ventanas viejas, silbando bajo como un himno. El rostro de Marisela se arrugó por un latido, luego se endureció de nuevo. ¿Te arrepentirás de esto?, siseó, pero su voz había perdido algo de su filo. La sala ya no se doblegaba a su ira. Me puse de pie, las palabras simples pero finales. El arrepentimiento pertenece a quienes desperdician el amor, convirtiéndolo en arma. No me uniré a ellos. Emiliano bajó la cabeza. Javier exhaló como si cadenas hubieran caído de su pecho. Y Marisela, con toda su furia, no tuvo respuesta.
Cerró la puerta de un golpe tras de sí, pero incluso el eco de su partida sonaba más pequeño que antes. La casita se asentó en la quietud, la tormenta pasó. Por primera vez en años sentí que la casa respiraba conmigo, en lugar de contra mí. Las llaves brillaban en el gancho. La libreta yacía abierta en la mesa, y el viento en el acantilado cantaba durante la noche llevando consigo el sonido de algo que terminaba y algo que comenzaba. Era media mañana cuando llegó el golpe medido y delicado, nada como las tormentas de Marisela. Cuando abrí la puerta, Elvira estaba allí sola. Su blusa de seda parecía planchada, pero sus ojos estaban cansados. Sostenía una carpeta de cuero contra su pecho como si pudiera protegerla. Anselma dijo suavemente: «¿Puedo entrar?». Dudé. Luego me hice a un lado. El aire del mar nos siguió a la cocina. Puso la carpeta en la mesa y alisó su cubierta antes de abrirla. Dentro había copias de correos, propuestas mecanografiadas, incluso un borrador de contrato con el membrete de un desarrollador. La dirección de mi casita brillaba en la parte superior. «Intentó venderla por adelantado», dijo Elvira. «Marisela», para posicionarse como la intermediaria. Les dijo que estabas ansiosa, que solo era cuestión de firmas, pero cuando insistí, me di cuenta de que no tenía tu consentimiento. Pensé que merecías ver esto antes de que los papeles circulen más. La sala giró a mi alrededor. Toqué la página, mis dedos temblando sobre las líneas que trataban mi hogar, como inventario, una transacción, esperando suceder. «Habría vendido todo de mí», susurré. El rostro de Elvira se suavizó. Ya intentó venderme a mí también, de maneras más pequeñas. Préstamos, favores, presentaciones. Al principio me dije que era lealtad familiar que la ayudaba tan a entrar en sociedad con más confianza, pero nunca me devolvió nada ni una vez. Y yo la dejé, porque quería su admiración, su juventud en mi mesa. Pensé que me mantenía relevante. Su voz se quebró entonces y miró a otro lado. Por primera vez vi no a la reina de condominios y galas benéficas, sino a una mujer aferrándose a una imagen que costaba más de lo que podía pagar. «Construí una vida de cristal», confesó, «lo bastante brillante para deslumbrar, lo bastante frágil para romperse. Dejé que la gente creyera en un imperio, pero lo que construí fue deuda y apariencias. Y Marisela lo sabía. Me halagó, me pidió prestado, me usó para pulir su propia ambición. En verdad me explotó tanto como a ti». Sus palabras cortaron y consolaron a partes iguales. Quise despreciarla por sostener el espejo tanto tiempo sin decirme las grietas, pero reconocí el cansancio en sus ojos. Era el mismo cansancio que había visto en mi propio reflejo. «¿Por qué me lo dices ahora?», pregunté. Elvira juntó las manos. «Porque la máscara se está cayendo y estoy cansada de sostenerla. Y porque mereces saber la profundidad de los planes de tu hija. No es solo descuidada, es deliberada. Y peligrosa». La carpeta aún yacía abierta entre nosotras. Mi casita, mi vida reducida a tinta y números. Y junto a ella estaba una mujer despojada de su grandeza, confesando sus propias traiciones como si la verdad pudiera absolverla. «Nunca pensé que diría esto», murmuró Elvira, «pero tal vez tú y yo no somos tan diferentes. Ambas dimos demasiado esperando ser amadas por ello, y ambas fuimos tomadas». Su confesión quedó flotando en el aire frágil como vidrio soplado. No respondí de inmediato. El mar golpeaba las rocas afuera, constante, implacable, recordándome que ninguna máscara o imperio dura para siempre. Elvira alcanzó la carpeta al otro lado de la mesa, su mano cuidada, descansando ligeramente sobre ella. «Tú decidirás qué hacer con esto, pero al menos ahora la elección es tuya otra vez». Cuando se fue la carpeta, quedó en la mesa su peso innegable.
y me quedé con una pregunta que roía más profundo que sus palabras. ¿Era la confesión de Elvira un acto de limpieza o solo otra máscara ocultando un movimiento aún por venir? Graciela insistió en que la reunión se celebrara en su oficina terreno neutral, donde las paredes olían a tinta y libros legales en lugar de recuerdos. Estuve de acuerdo. No quería sombras de mi casita interfiriendo con lo que necesitaba decirse. Emiliano llegó primero con los hombros encorvados, pero el paso más firme que antes. Traía una carpeta de cartón barato, pero dentro había copias de talones de pago y recibos su propia prueba de trabajo. Los puso en la mesa sin decir palabra. Luego se sentó con las manos entrelazadas. Javier llegó después con la corbata torcida, el rostro pálido. Evitó mis ojos hasta que Graciela nos condujo a todos a su sala de conferencias. Luego, casi como si lo hubiera ensayado, dijo: me quedé callado demasiado tiempo. El silencio dejó que las cosas se pudrieran. Lo veo ahora. Su voz vaciló, pero esta vez no apartó la mirada. Marisela llegó última, sus tacones resonando con fuerza contra el piso pulido. No traía carpeta ni evidencia, solo su desafío. Se deslizó en su silla como si la sala le debiera atención. Graciela comenzó con su tono firme. Estamos aquí para aclarar. La señora Torres ha trazado límites. Son libres de aceptar o irse. Pero entiendan su propiedad, sus finanzas, y sus elecciones no son suyas para explotar. La ley reconoce su autonomía. Marisela resopló. Límites. Es mi madre. Las familias no necesitan contratos. Graciela la miró fríamente. Las familias necesitan respeto. Los contratos solo aparecen cuando el respeto se ha roto. Emiliano empujó su carpeta hacia adelante. He comenzado a pagar mi camino, dijo en voz baja. 2 meses de renta, a tiempo. La prueba está ahí. Sé que no borra lo que hice, pero es algo. Por un momento nadie habló. El hombre que alguna vez se escondió tras lágrimas, ahora alzaba recibos como una bandera. Su rostro enrojeció, pero mantuvo la barbilla nivelada. Algo en mí se suavizó. No el perdón, aún no, pero reconocimiento. Estaba comenzando el ascenso. Javier se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa. Me quedé parado mientras Marisela te cortaba, mamá. No dije una palabra cuando trajo a Elvira, cuando te midió contra ella. Me dije que el silencio significaba paz, pero en realidad significaba complicidad. Lo lamento, lo estudié. Siempre había sido el callado, pero ahora veía cómo el silencio se había convertido en un escudo que dañaba tanto como cualquier palabra afilada. Reconocerlo es un comienzo, dije. Pero necesito más que el silencio roto. Necesito acciones diferentes a las de antes. Javier asintió. Lo probaré. Al otro lado de la mesa, Marisela cruzó los brazos. Esto es ridículo. Todos la tratan como santa cuando solo es una mujer mayor amargada, aferrándose a una choza. Emiliano se tensó. Para Marisela. Ya no puedes decir eso. Ella se giró hacia él, los ojos encendidos. ¿Ahora eres su perrito faldero? Qué conveniente. Pero Emiliano no retrocedió. No, solo estoy harto de dejar que hagas mi voz. El silencio que siguió fue pesado como la pausa después de que una tormenta se rompe. Incluso Marisela pareció momentáneamente atónita. Luego, con un raspado agudo de su silla, se levantó. «Bien. Guarden sus contratos. Guarden su lástima. Me voy». Salió furiosa, los tacones golpeando el pasillo como disparos. Nos quedamos en la secuela, el aire denso, pero más calmado. Emiliano se movió. Javier respiró profundamente y sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada junto a la lámpara en mi casita, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marisela: pagaré nuestra renta. Miré las palabras insegura de si marcaban la primera piedra en la reconstrucción o solo otra máscara sobre las grietas. Las mañanas son más suaves ahora,
El mar aún rompe contra las rocas constante como la respiración, pero la tormenta en mi casa se ha calmado. Paso mis días cuidando los rosales junto a la cerca, podando las flores gastadas, persuadiendo nuevos brotes. Dentro frascos de vidrio marino bordean el alféizar de la cocina los colores, atrapando la luz verdes azules, el raro fragmento ámbar, piezas alguna vez, afiladas ahora suavizadas por el tiempo. Emiliano pasa cada semana. Se comporta diferente, los hombros ya no encorvados por excusas. Trae talones de pago aunque ya no pido verlos, y el sonido del orgullo ha regresado a su voz. Sin deudas, me dijo el último mes, de pie más alto de lo que lo había visto en años. Ya no me pide dinero. En cambio habla de ahorrar, de tal vez algún día rentar un lugar mejor cuando esté listo. Cada palabra es una ofrenda más valiosa que cualquier billete doblado que alguna vez puso en mi mano. Javier también ha comenzado a visitar, pero solo, sin Marisela entrando con su risa practicada. Solo Javier llegando con un pastel de la panadería de la esquina, aún caliente en su caja. Se queda en la mesa hablando de sus estudiantes, su trabajo, las cosas calladas que solía guardar. Una tarde se detuvo a mitad de una frase mirando alrededor de la casita y dijo: «Se siente diferente aquí ahora, mamá. Como si las paredes respiraran otra vez». No respondí, pero mi corazón se llenó con un sí silencioso. En cuanto a Marisela, sigue distante. Los mensajes son escasos, cortantes pruebas de cuentas pagadas, avisos de que la renta de ella y Emiliano está al día. No hay disculpas ni palabras cálidas, pero por primera vez tampoco hay demandas. Paga su camino y aunque su silencio aún duele algunas noches, he aprendido a convivir con ese dolor. No todas las heridas pueden sanarse, pero no todas necesitan permanecer abiertas. Una noche, mientras servía agua para el té, me encontré clavando una pequeña nota junto a la tetera. Solo 7 palabras escritas con mi mano. El respeto es la renta de mi vida. No era para que ellos la vieran, era para mí. Un recordatorio de que el amor no puede medirse solo en sacrificios, que la presencia sin respeto es solo otra forma de ausencia. La casa se siente más llena ahora no de gente, sino de paz. Las cerraduras nuevas aún brillan en las puertas. La caja de pan permanece bajo mi cama, los recibos organizados y archivados con la ayuda de Graciela. La libreta en mi mesa ya no es un libro de deudas, sino de balances mantenidos, páginas más firmes, las líneas rectas. En las mañanas tranquilas me siento junto a la ventana con un frasco de vidrio marino en mi regazo. Paso los dedos por los bordes suaves, recordando cuán afilados eran alguna vez. Botellas rotas arrojadas a la marea, transformadas por años de olas en algo suavizado, algo digno de sostener bajo el sol. Me pienso a mí misma de esa manera, ahora no intacta, no intocada, pero cambiada. Gastada sí, pero pulida por la resistencia. Cuando Emiliano se va, me abraza más tiempo que antes. Cuando Javier trae pastel, toma la primera rebanada para sí, pero me deja la última. Cuando llegan los mensajes breves de Marisela, los leo sin amargura como prueba de la distancia que ella eligió y de los límites que construí. Y cuando miro la nota sobre la tetera, siento su verdad estabilizarme. La renta del amor, de la presencia de la familia nunca fue dinero. Fue respeto. Y finalmente por fin se está pagando.